Es el primer video que hago, un video ilustrativo más que nada, fuera de lo político, ya que para entender lo político primero hay que entender el proceso histórico, ¿no? Hay un pequeño ápice que quiero hacer para entender la historia o el proceso político histórico. La historia dice que es una ciencia fáctica social, pero ¿qué entendemos como fáctico social? Fáctico viene a ser todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar, todo lo que está en el entorno, y social viene a ser pues las relaciones que tiene el hombre con sus semejantes, ¿no? Y en base a estas relaciones del hombre con sus semejantes nace pues la historia, que se puede ver, que tiene fuentes, tiene características diferentes, ¿no? Toma como Heródoto, el padre de la historia. Ahora, la historia tiene diversas características, una de ellas y la más importante pues es espacio temporal. Se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado. Otra característica de la historia viene a ser que es selectiva. La historia acoge los principales hechos históricos para poder representarse. No podemos estudiar la historia a cabalidad porque jamás terminaríamos, ¿no? Se dice que coge los principales hechos históricos, ya que Cristóbal Keller, en su periodización clásica, realiza pues una línea de tiempo, ¿no? En donde toma pues la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? 4 edades en base a los principales hechos históricos. El principal hecho histórico para determinar el inicio de la edad antigua viene a ser pues la aparición de la escritura que se desarrolla en Mesopotamia hace 4000 años antes de Cristo. Antes de ello, para Cristóbal Keller estaba la prehistoria. Bueno, luego viene la caída de Roma Occidente, se inicia la edad media, la caída de Roma de Oriente, se inicia la edad moderna, la toma de la Bastilla con la Revolución Burguesa de Francia en 1789, 14 de julio, y se inicia la edad contemporánea, la cual vivimos actualmente. Luego de ello tenemos que entender pues la importancia de la historia fuera de las características. La historia viene a ser importante porque nos ayuda a conocer los hechos del pasado para entenderlos en el presente y no cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, la historia es importante porque gracias a ella nosotros no podemos repetir esos errores. Debemos tener identidad también gracias a ella, debemos de valorar lo nuestro gracias a ella, debemos de conocer lo nuestro gracias a ella, porque como dice esta frase, uno no ama lo que no conoce. No podemos amar a nuestro país sin antes conocerlo, ¿no? Entonces para eso es importante la historia, para ayudarnos a tener identidad. Un pueblo sin identidad es un pueblo que va a estar pues siempre fracasado, va a estar siempre pues sumergido en la ignorancia, y lo digo pues sumergido en la ignorancia, ya que mientras menos sabemos de nuestra historia, más fáciles somos pues de manipular, ¿no? Bueno, la historia tiene fuentes para conocerlas, para saber, o sea, las fuentes de la historia son importantes porque gracias a ella nosotros sabemos la existencia de la historia, la existencia del hecho histórico, que por ende viene a ser pues el objeto de estudio de la historia, el hecho histórico o los sucesos del pasado. Estas fuentes se caracterizan o fácilmente pueden ser orales, pueden ser escritas, como son las recopilaciones de, por ejemplo, tenemos a Guamán Puma de Ayala, cronista, Juan de Betanzos, Inca Garcilaso de la Vega, que hicieron crónicas. Tenemos las revistas, los libros, las fuentes orales, que son los cantos, ¿no? que tenemos hoy en día en nuestra región, que persisten a pesar de que ha habido pues una enorme brecha de tiempo. Aparte de ello tenemos otras fuentes arquitectónicas, Machu Picchu, las construcciones en Aruaturo, que tenemos en Chupaca, Huarivilca, las ruinas aquí en la región Junín. Estas son las fuentes arquitectónicas, nos ayudan a entender que existió pues en algún momento una cultura en esta región o en este territorio. Estas fuentes son tan importantes que nos ayudan pues a estudiar la historia. Muy bien amigos, solamente con estos conceptos básicos para entender el hecho histórico voy a comenzar. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.